Guión sobre las 4 teorías de la verdad. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Pensar para Entender. ¿Qué es la verdad? A lo largo de la historia se han propuesto muchas respuestas, pero 4 de ellas destacan como las más importantes: la teoría de la correspondencia, la teoría de la coherencia, la teoría del consenso y la teoría de la aletheia, o del desvelamiento del ser. Teoría de correspondencia. Empecemos con la más antigua, la teoría de la correspondencia, propuesta por Aristóteles. Según él, decir la verdad es decir que lo que es, y lo que no es, no es. En palabras simples, una afirmación es verdadera si coincide con los hechos de la realidad. Ejemplo cotidiano. Si digo que el agua hierve a 100 grados Celsius y eso ocurre al comprobarlo, entonces mi afirmación es verdadera. Pero si dijera el agua hierve a 50 grados, sería falsa, porque no corresponde a la realidad observable. Esta teoría es la base del pensamiento científico. Las pruebas, los experimentos y los datos buscan confirmar si algo realmente sucede como decimos. Sin embargo, hay algo que esta teoría no explica del todo. ¿Qué pasa con las verdades más abstractas como la justicia, la felicidad o el amor? Ahí entra la segunda teoría, la de la coherencia. La teoría de la coherencia fue defendida por los filósofos como Hegel y Spinoza. Ellos creían que la verdad no depende solo de los hechos, sino de la consistencia lógica entre nuestras ideas. Por ejemplo, si creo que todos los humanos merecen respeto y también creo que los niños son humanos, entonces es coherente decir que los niños merecen respeto. Si dijera lo contrario, mis ideas se contradecirían. La coherencia es muy importante en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando alguien te dice una historia, si algo no cuadra, sospechas que no es verdad. Tu mente busca la lógica interna de lo que escuchas. Por eso Hegel pensaba que la verdad está en el pensamiento mismo, en cómo las ideas encajan unas con otras, formando un todo ordenado. Pero claro, la coherencia no es simplemente garantiza que algo sea real. Una historia puede ser perfectamente lógica y aún así ser inventada. Por eso algunos filósofos buscaron otra manera de entender la verdad. El consenso. La teoría del consenso, propuesta por Jürgen Habermas, dice que la verdad surge del diálogo y del acuerdo racional entre las personas. En otras palabras, una afirmación es verdadera cuando después de analizar y discutirla en forma libre y razonada, todos los involucrados llegan a un mismo acuerdo. Por ejemplo, piensa en una reunión escolar o de trabajo. Cada persona da su opinión, se discuten las ideas y finalmente se elige una que todos consideran la mejor. Esa decisión se convierte en la verdad del grupo, porque fue aceptada de manera argumentada y colectiva. Habermas creía que las verdades sociales, como la justicia, la política o la moral, no se pueden imponerse, sino construirse entre todos. La verdad en este sentido es democrática. La teoría de la aletheia. La cuarta es la más profunda y poética, la teoría de la aletheia, de Martin Heidegger. La palabra aletheia viene de un griego y significa desocultar o relevar. Heidegger decía que la verdad no se demuestra, se revela. No es algo que se mide o se discute, sino algo que aparece cuando comprendemos realmente una experiencia. Cuando una persona dice, descubrí mi propósito o me di cuenta de quién soy, no estaba hablando de una verdad científica, sino existencial. Es una verdad que muestra sola sin necesidad de pruebas externas. La aletheia nos invita a mirar más allá de los datos y las razones y a descubrir la verdad en lo más profundo del ser humano. Como conclusión y reflexión final, son 4 teorías, o sea, 4 formas de entender la verdad. La correspondencia, que busca la verdad en los hechos. La coherencia, que la encuentra en la lógica de las ideas. El consenso, que la construye a través del diálogo. Y la aletheia, que la revela dentro de nosotros. Quizá ninguna de estas teorías es completamente suficiente por sí sola, pero juntas nos muestran que la verdad no es una sola cosa, sino un camino con muchas formas de llegar a ella.
Gracias, soy André Vargas Carrillo.